Buenos días, profesora. Hoy se le va a presentar la tarea académica 4 relacionada a la empresa Arsena. Los integrantes son Maquino Herrera Marco Antonio, León Ocagua César Esmil, Díaz Rodríguez Bené Nicole, Paredes Gutiérrez Tatiana y Valdivieso Miñán Salvador. En el análisis del comportamiento del presupuesto público del 2024, desde 2014 al 2024, el presupuesto público es el principal instrumento de planificación económico del Estado que a través de él se establecen prioridades de gasto y se asignan recursos para cumplir funciones esenciales como salud, educación, infraestructura y seguridad. Punto número 2, este es el periodo analizado del 2024, del 2014 al 2024, que fueron gobiernos considerados de Ollanta Humala, que fue del 2011 al 2016. Después fue el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que fue del 2016 al 2018. Luego pasó al gobierno de Martín Vizcarra, el 2018 al 2020, que fue de transición y crisis política. Manuel Merino, su gobierno fue del noviembre del 2020. Luego pasó a Francisco Sagasti, que fue del 2020 al 2021, que fueron gobiernos de emergencia. Luego estuvo su gobierno de Pedro Castillo del 2021 al 2022 y luego pasó el gobierno de Dina Boluarte que fue del 2022 al 2024, que fueron gobiernos con inestabilidad y transición. Como vemos aquí en la tabla, en el año 2014, que su presupuesto aprobado de miles de millones fueron de 130.6, que su valor anual fue de cero. Su concepto principal fue de continuidad de políticas sociales. En el 2015, que fue 138.5, que fueron más de 6.0%. Su contexto fue inversión de infraestructura. En el 2016, que fue 139.9, que fue más de 1.0%. Su contexto fue fin de mandato Humala. En el 2017, que fue 142.5, que fueron más de 1.9%, que su contexto fueron enfoques en reconstrucción. En el 2018, que fue de 157.2, su anual, que fue más de 10.3%, su contexto fue de lucha contra la corrupción. En el 2019, que fue de 168.1, más 6.9%, que fueron inversión descentralizada. En el 2020 fue de 177.4, más 5.5%, que fue su contexto de pandemia y emergencia. En el 2022, que fue de 197.0, más el 7.7%, que fueron ajustes por inflación. En el 2023, que fueron de 214.8, más 9.1%, que su contexto fue reforma tributaria parcial. En el 2024 fueron de 240.8, más 12.1%, que fueron enfoque en salud, seguridad y educación. Punto número 3, en el análisis por gobierno. En el gobierno de Ollanta Humala, que fue del 2014 al 2016, su prioridad fue programas sociales y reducción de pobreza. Otro punto que fue que el presupuesto creció lentamente por la caída de precios de minerales. En el gobierno de Kuczynski a Vizcarra, que fue en el 2016 al 2020, como punto número 1 se priorizó inversión en infraestructura y lucha anticorrupción. Punto número 2, Vizcarra impulsó la descentralización del gasto. Punto número 3, en el 2017 se aprobó un aumento significativo por la reconstrucción con cambios post el Niño Costero. En el gobierno de Merino y Sagasti, que fue entre el 2020 al 2021, como punto número 1 fue la pandemia del COVID-19. Se creó el programa Reactiva Perú y el presupuesto de salud creció más del 15%. Como punto número 2, Sagasti promovió el fortalecimiento del sistema sanitario. En el gobierno de Castillo y de Dina, que fue entre el 2021 al 2024, como punto número 1, gasto orientado a sectores populares y regiones rurales. Punto número 2, en el 2023 y el 2024 hubo un fuerte incremento presupuestal para seguridad, salud y educación, que se amplió la recaudación tributaria vía SUNAT y reforma de exoneraciones. Variaciones en los ingresos y egresos del presupuesto público 2014-2024.
Ingresos del sector público según fuentes de financiamiento. Los ingresos del Estado provienen principalmente de ingresos corrientes, como impuestos tributarios y no tributarios, tasas, multas, etcétera, donaciones y transferencias, endeudamiento, financiamiento interno y externo. Bueno, aquí tenemos una tabla de las variaciones en los ingresos y egresos del año 2014 a 2024. Análisis de variaciones. Bueno, crisis por COVID-19 en 2020. Fuerte caída de ingresos tributarios, compensada con endeudamiento, deuda se triplicó. 2021 a 2024, recuperación sostenida por mejora en la recaudación tributaria, no, SUNAT digital, lucha contra la evasión, mayor recaudación por minería e IGB, financiamiento externo moderado para obras públicas. Segundo, egresos del sector público según categorías de gasto. Los egresos se dividen en gasto corriente, como sueldos, bienes y servicios, y pensiones, gasto de capital, inversión en infraestructura y obras, servicio de deuda, pago de intereses y amortizaciones. Análisis de variaciones. Gasto corriente. Creció sostenidamente con aumentos importantes en sueldos docentes, policías, personal de salud. Gastos de capital. Incremento tras la pandemia, enfocado en infraestructura y vivienda. No, la deuda pública ha crecido pero se mantiene controlada respecto al PBI de 35%. Análisis de políticas fiscales implementadas. Gobierno de Ollanta Humala, 2011 a 2016. Políticas fiscales implementadas. En 2014, ante la desaceleración económica, PBI creció solo 2,4% frente al 5,8% del 2013. Se aplicó una política fiscal expansiva, incremento del gasto público, consumo público creció en 6,4% para contrarrestar la caída de inversión privada y pública. Bueno, el impacto económico es el mayor gasto público, ayudó a suavizar la desaceleración, pero no evitó la caída de la inversión privada y pública. Bueno, las políticas más importantes son la expansión del gasto público para sostener la demanda interna y los incentivos tributarios y facilidades para la inversión privada. Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski del 2016 al 2018 y Martín Vizcarra del 2018 al 2020. Bueno, las políticas fiscales implementadas se aprobaron reformas para ampliar la base tributaria y modernizar la administración tributaria. Por ejemplo, tenemos la digitalización de comprobantes electrónicos y el fortalecimiento del sistema de detracciones, el ajuste en el impuesto selectivo al consumo o ISC para alinearlo a externalidades negativas y fomentar la salud pública. El impacto económico. Incrementó el ingreso fiscal en 1,2% del PBI entre el 2017 y 2019, aunque la presión tributaria seguía baja comparada con la región, por ejemplo, el 14,4% en el 2019 contra el 23,1% promedio regional. Las políticas más importantes: digitalización y control tributario, los comprobantes electrónicos y detracciones, y la reforma del impuesto selectivo al consumo a productos nocivos. Gobierno de Francisco Sagasti del 2020 al 2021 y Pedro Castillo y Dina Boluarte del 2021 al 2024. Políticas fiscales implementadas. Suspensión temporal de reglas fiscales en 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19, permitiendo mayor déficit para financiar gasto social y reactivación económica. Facilidades tributarias y alivio financiero a empresas. Flexibilización de plazos, fraccionamiento, amnistía tributaria y exoneraciones. En el 2024, el déficit fiscal fue de 3,6% del PBI, superando la regla fiscal del 2,8% debido a bajo crecimiento de ingresos fiscales y mayor gasto público e inversión. Impacto económico. Las medidas permitieron sostener el empleo y la actividad económica durante la crisis, pero aumentaron la deuda pública y el déficit. En el 2024, la recaudación tributaria se recuperó y la inversión pública alcanzó niveles históricos, pero se incumplieron las reglas fiscales por segundo año consecutivo. Políticas más importantes: la suspensión de reglas fiscales y expansión del déficit para enfrentar la pandemia y la reactivación económica.
Facilidades tributarias y amnistías para aliviar la carga de las empresas y promover la recuperación. En este caso yo hablaré del punto C, que vendría a ser el análisis de políticas monetarias implementadas, pues, ¿no? En este caso hablaría del gobierno de Ollanta desde el 2011 hasta el 2016, pues, ¿no? El cual, con respecto a sus políticas monetarias implementadas, el primer punto, por así decirlo, sería la reducción progresiva de la tasa, pues, ¿no?, de interés de referencia en momentos de desaceleración económica, pues, ¿no? El cual llegó a bajar hasta un 3.5 en 2025, pues, ¿no? Aproximadamente, 2015, aproximadamente, pues, ¿no? El segundo punto son las intervenciones del BCRP para estabilizar el tipo de cambio debido a la alta volatilidad del dólar, pues, ¿no? El cual, una afectación en Arsena fue las tasas más bajas que facilitaron, pues, ¿no?, el acceso a créditos para pequeñas empresas, pues, ¿no?, en este caso como vendría a ser Arsena. Otro muy importante fue la volatilidad del dólar, el cual pudo afectar el costo de importación, pues, ¿no?, de maquinaria o insumos. Ahora, con respecto a las políticas más relevantes, una de ellas fue la baja de la tasa de referencia y la intervención cambiaría, pues, ¿no?, para poder evitar devaluación brusca del sol, pues, ¿no? Ahora pasaríamos con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, del cual fue de Martín Vizcarra, y de Pedro Pablo Kuczynski, pues, ¿no?, en el año 2016 y 2020, el cual las políticas monetarias implementadas fue el mantenimiento de tasas bajas para impulsar la inversión, pues, ¿no?, y el consumo en sí. Otro punto también importante fue la política de acumulación de reservas, pues, ¿no?, internacionales para poder garantizar la estabilidad financiera, pues, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la afectación con respecto a Arsena? Pues, ¿no?, el cual fue condiciones favorables para poder invertir en lo que es la infraestructura, para poder ampliar, pues, ¿no?, lo que vendría a ser nuestros mercados, pues, ¿no?, en sí. Otro punto muy importante también fue la estabilidad cambiaría, pues, ¿no?, el cual permitió planificar sin sobresaltos, pues, ¿no?, los costos operativos. Y con respecto a las políticas más relevantes, el cual hubo un mantenimiento de tasas de interés estables y bajas. También lo que es la acumulación de reservas internacionales, como lo que vendría a ser la medida preventiva, pues, ¿no? Y bueno, el último también que vendría a ser el gobierno de Francisco Sagasti con Pedro Castillo. Y por último, que es el Dina Boluarte, que es del 2020 hasta la actualidad, que es el 2025. El cual, con respecto a las políticas monetarias implementadas, pues en primer lugar la política monetaria ultra expansiva, que fue durante la pandemia del 2020 al 2021, fue una reducción histórica en la tasa de interés hasta el 0.25% aproximadamente. El segundo punto, con respecto a las políticas monetarias implementadas, hubo un incremento, pues, ¿no?, progresivo de tasas de interés desde el 2021, pues, ¿no?, para controlar lo que vendría a ser la inflación post pandemia, pues, ¿no?, el cual superó el 8%, pues, ¿no?, en el 2022. Después, con la afectación en Arsena, pues en 2020 Arsena pudo beneficiarse, pues, ¿no?, del acceso a crédito barato o reactiva, pues, ¿no?, de Perú. Otro punto también con respecto a la afectación que tuvo en Arsena, pues desde el 2020, el encarecimiento, pues, ¿no?, del crédito pudo frenar inversiones o aumentar costos financieros, pues, ¿no? Ahora, con respecto a las políticas más relevantes, pues hubo una reducción histórica de tasas durante la pandemia, pues, ¿no? Y otro punto también que podemos agregar, pues, ¿no?, el cual fue que hubo una subida acelerada de tasas para combatir la inflación post-COVID, pues, ¿no? Con respecto a las políticas más relevantes, pues. Bueno, como conclusiones tenemos como número punto 1, el presupuesto público del Perú ha crecido sostenidamente entre el 2014 y el 2024, enfocándose en sectores clave como salud, educación y seguridad, evidenciando el compromiso del gobierno con el desarrollo social y económico. Como número punto 2 tenemos, a pesar de la crisis económica y política, el gobierno ha mantenido una política fiscal expansiva para sostener la demanda interna y promover la inversión, lo que ha contribuido a mitigar los efectos negativos de la crisis y mantener estabilidad económica. Como número punto 3, tenemos la gestión del presupuesto público ha sido efectiva en términos de mantener la estabilidad macroeconómica y promover el crecimiento económico.
aunque existan oportunidades para mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer la recaudación tributaria. Bueno, a mí me tocó decir las recomendaciones. Como el número 1 tenemos mejorar la eficiencia del gasto público. Como número punto 2 tenemos fortalecer la recaudación tributaria. Y como número punto 3 tenemos priorizar la inversión de la infraestructura. Como ven, la mejora de la eficiencia del gasto público es optimizar la ejecución de proyectos y programas para maximizar el impacto en la sociedad y reducir la ineficiencia en el uso de recursos públicos. Como el número punto 2, que es fortalecer la recaudación de tributarios, continuar con la digitalización y control tributario para reducir la evasión y aumentar la presión tributaria. Como el número 3, tenemos priorizar la inversión de la infraestructura, es continuar con la inversión en proyectos para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población.